una parte dentro del todo con relatos poco conocidos. En Funky Business armamos y desarmamos historias en corte y confección. $18:58. ¿No es segundo nombre? ¿Pulpo o no, no? No. Ah, perdón. Yo pensé que cargaba con ese atributo de tener 8 manos, así. No, sería una coincidencia que hubo un problema con la línea telefónica, tardó Siempre en es culpa del llamar. otro, siempre es culpa del otro. Obviamente. Sí, siempre. Soy argentino. Sí, siempre la culpa es del otro. Nos vamos a meter en la vida de un libro y en la vida de una persona a través de ese libro justamente. De esos libros, porque son varios. Claro, que estamos compartiendo acá y que tenemos el grato gusto de tenerlos delante nuestro, que tiene que ver con mucho también de ser la hija de. No sé. Hay una historia que comenzó con eso, ¿no? Claro, pero bueno, carga con un apellido fuerte. Digo, una historia sin duda fuerte. Claro. Una historia sin duda muy fuerte. Estamos en comunicación con Liliana Nachdorf, que ella es psicóloga y escritora, y vamos a meternos un poco a través de al menos estas 2 obras que tenemos delante nuestro, que tiene que ver con escribir, narrar la vida de su padre, el mayor ajedrecista argentino hasta la historia, hasta estos momentos, mejor dicho. Miguel Nachdorf. Uh-huh. Y el peso específico que tuvo eso en su vida y de cómo también construyó a partir de ahí. Liliana, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Vivi, Cari y Leandro te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias. Al contrario, el placer es nuestro. Bueno, contanos si tenés algún puntapié por el cual decidiste sentarte frente a la máquina de escribir o la computadora para empezar a volcar eso que te estaba dando vuelta en la cabeza y que tenías ganas de escribirlo. ¿Cuál fue ese puntapié? Si es que hubo alguno. ¿De cuál estás hablando? ¿De cuál libro estás hablando? ¿Puntapié para cuál de los dos? El que tengo acá delante mío es el de L'incontro, exactamente. El último. Esta es una historia que yo viví hace 40 años atrás y era una historia que en su momento la había vivido, había escrito algo y lo había dejado archivado y durante 40 años había quedado ahí hasta que hace muy poco tiempo, el año pasado, fue dos más o menos, a partir de La Traviata, por eso el libro está bastante trenzado con la ópera, fui a escuchar La Traviata, por 1000 veces lo escuché La Traviata en 40 años, pero en ese momento algo me pasó que me volvió a conectar, exacto, y volví a encontrar el manuscrito y me di cuenta que ahí había algo que para seguir trabajando y para pasarlo a novela, y eso es lo que hice. Y fue como una obra que salió... O sea que estuvo stand-by 40 años, por así decirlo. Exactamente, y la escribí en menos de un año. Desde ese día que fui a escuchar La Traviata hasta que estuvo publicada, creo que no pasó un año. Mira. ¿Y qué tuvo que ver, digamos, tu inicio como escritora, digamos, que tengas toda esta historia detrás tuyo, ¿no? Que tiene que ver con el ajedrez, con la vida de tu padre, con haberlo podido de alguna manera también no retratar a través de que creo que fue tu primer libro, ¿no? Fue mi primer libro. Yo escribo desde chiquita, desde los 9 años, y siempre escribía, pero nunca había publicado, ni nunca había... mientras mi papá vivía, yo muchas veces intenté escribir su historia, porque tenía una historia digna de ser contada, y varias personas intentaron. Él quería que se cuente su historia también, pero las personas cuando lo entrevistaban para contar su historia, él se escapaba, o sea, no un poco y después lo dejaba. Y cuando él murió yo sentí muy fuerte que esto era algo que yo tenía que hacer, y fue absolutamente... Yo tuve un vínculo peleado con mi papá, conflictivo, y poder escribir esa historia fue una posibilidad de amigarme con él y de recomponer el vínculo que no había podido tener en vida, ¿no? Claro. ¿Y cómo se hace para contar una historia propia, digamos, que tiene que ver con tu vida, a partir de cada uno tiene una memoria, ¿no? Una memoria, ¿no? sobre los hechos y los acontecimientos de la vida, que es por supuesto un recorte propio, ¿no? Absolutamente, y de hecho la historia que se cuenta tampoco es una historia literal. Claro, es ficcionada. Lo que motiva la escritura es una cosa y lo que se escribe es otra. Claro. En El Encontro, por ejemplo, es una novela que está motivada en una historia que yo viví
en algo que era absolutamente autobiográfico, pero es una novela. Claro, claro. Eh, Pero por y eso, todo lo- ¿cómo se hace Para hilvanar, ¿no? Claro, ¿en qué momento uno dice esto es tal cual, lo dejo y esto lo queda ficcionado? ¿O te yo, sale yo así? sé- sí, yo no sé si es algo que se hace, que yo hago, Sí, es algo que me pasa. claro. Hay un momento donde yo siento como la necesidad, y en eso atraviesa todos mis 4 libros, Ujú. como la necesidad de entender lo que me pasa me lleva a escribir y la manera de ficcionalizarlo es como necesaria para una distancia, por lo que vos estás mencionando, ahí se necesita como una distancia para poder contarlo. Claro, Entonces, claro. la Mm. ficción es como, pero es casi, no es tanto, creo que lo voluntario es, bueno, la disciplina de sentarme a escribir, pero Ujú. cómo se hace, la verdad que no sabría decirte, me pasa o no me pasa. Y si lo Ojalá sabés, pudiera el día saber que cómo lo se hace, sepas, del día que lo sepas, te volvemos a hacer una nota y nos contás. el día que lo sepa puedo sentarme a escribir y me encantaría, la verdad. ¿Y cómo se vincula, digamos, tu profesión, que es ser psicóloga, con el escribir un libro? Porque vos también escuchás historias de otros, ¿no? ¿En qué Absolutamente. momento Claro. esas historias también se mezclan con tu propia manera de Vivencia. ficcionalizar? Me parece que se juntan en la palabra, ¿no? Mm. Sí. Más allá de las historias, me parece que hay algo en la palabra y en la emocionalidad que junta el consultorio con la escritura, ¿no? Ujú. Creo que yo puedo acceder por ahí a la efectividad a través de las palabras en muchos sentidos gracias al consultorio, porque me dan letra, me dan Claro. el modo de decirlo muchas Ujú. veces. Mm. De alguna manera están como emparentados. Y perdón, ¿podés vivenciar también a partir de lo que te cuentan? Porque también cuando alguien escribe, no, me imagino que está ese desdoblamiento necesario para abordar la escritura en que uno es por un lado la persona que escribe y por otro lado también es el personaje, ¿no? ¿Cómo Eh, colaboran con vos esas historias que te llegan? Yo no sé si puedo desdoblar mucho, o sea, en Ujú. realidad la escritura, y sobre todo en mi encuentro, por ejemplo, fue un libro que yo escribí llorando a los gritos, era un llanto descontrolado casi todo el libro. No sé si hay mucho desdoblamiento. El desdoblamiento viene quizás en la parte más en la corrección, cuando Ujú. me Claro. meto más en la parte técnica, ¿no? Ujú. Pero en la escritura, bueno, es como más emocional al principio, ¿no? Ujú. Nos contaste que esta historia estuvo stand-by 40 años. ¿Tenés otras más historias también stand-by ahí dando vuelta Y las que no, algún, todavía no vieron la luz, que por se van a ejemplo. activar alguna vez Un con... montón, un montón. Tengo muchas cosas inconclusas. Pero te muchas- armás mapas mentales de esas historias así o No, las vas deconstruyendo? no, mi escritura es mucho más intuitiva, no es tan organizada. No, ojalá Mm. pudiera estar más organizada. No, es más intuitiva y más desde un lugar de necesidad, de Claro. tener que ponerle palabras y orden a algo que me está doliendo, que me está mordiendo por dentro, ¿no? Ujú. O sea Yo que vos siento no que tenés un método, digamos, de decir, no, bueno, todos no, los días me voy a sentar a escribir no, tantas horas. No. No es como tengo un Isabel Allende método. que se sienta todos los días un ratito. No, sí, o como, sí, Igual algún método Sí, tiene que sí, haber, sí, sí, hay porque Sí, tal cual. muchos escritores Ah, que no me encantaría. no, No, acá Vivi cuando dijo algo que es estoy, cierto. Algún método que quizás no esté explicitado, pero algún método tenés, evidentemente, porque te salen las obras, digo. mi método básicamente es entregarme al proceso. Cuando Claro. estoy en proceso de escritura, ujú. escribo todo el tiempo y básicamente todo lo que hago, toda mi vida, el consultorio, toda la vida está como de alguna manera conectado con la escritura. Cuando el texto está vivo, me bajan imágenes, me bajan palabras, me bajan frases, aun cuando estoy en la calle, o Claro. cuando estoy por dormirme o en distintos momentos. Y cuando un texto no arranca, no está vivo, no pasa nada. Por más que yo trate de sentarme y quiere, le ponga disciplina, no me pasa nada. ¿Y con Por eso cuántas digo que es más historias, emocional. perdón, con cuántas historias convivís a la vez? Digo, porque esto no, vos en algún momento decidís, este libro ya está a punto de ser escrito. O sea, tenés todas las ideas y te tenés que sentar a escribirlo, o vas No. descubriéndolo a medida que vas. Yo escribo en redondo en general. Salvo este último que por ahí fue como un poco más organizado porque tenía el principio y el final y fue como más, pude tener como una estructura, lo dividí en 3 partes, fue como un poquito más estructurado. Los otros libros se fueron escribiendo a medida que fueron saliendo y en redondo, o sea, escribo hasta el final y vuelvo al principio y escribo, ¿no? como repasando permanentemente. Y hay un momento donde siento, bueno, ya está, por supuesto lo consulto, no lo trabajo sola,
consulto con gente, con supervisores, y bueno, hay un momento donde siento que ya está, que seguir corrigiendo es arruinarlo, no sumarle. Ujú. Y el libro Aunque el viento sople en contra, ¿cómo fue el proceso también en Y este caso? ese fue como el que más me costó, porque tardé 11 años en escribirlo. Ay, es el que elegí Y yo para leer, así que ¿cómo? No te escuché, perdón. es el que elegí Para llevarse para leer. para llevarme para leer. Bueno, ojalá te guste, después contame. También fue una historia que surgió a partir de vivencias y de preguntas y de emociones personales, pero la historia es absolutamente ficción. Claro. O sea, lo que pasa ahí no pasó, Mm. pero lo que motivó a mi alter ego para que transcurra esa novela, bueno, fue lo que me estaba pasando. Claro. Y otra vez sentí que era la necesidad de ponerlo afuera, de poner distancias, escribir una novela de alguna manera ordena, y en esto también tiene que ver con la psicología. Las personas contamos nuestra vida, como vos dijiste, armada de acuerdo a una mirada subjetiva, Claro, una novelada, narrativa, sí. ¿no? Ujú. Y bueno, de alguna manera esto también pasa en la ficción. Hay Claro. un momento donde todo lo que yo escribo personal, de mis propias reflexiones, de mis propias preguntas, de mi propio proceso con esto que me está pasando, necesito como ponerlo en una historia que no sea yo, Ujú. ponerle distancia, ponerle perspectiva. Ujú. Y en mis 4 libros siempre se ve que la escritura a mí se me da desde ese lado, y creo que también ahí se me junta con el ser psicóloga, Ujú. porque mis 4 libros tuvieron un efecto sanador. En los 4 tuvieron no porque yo lo buscara, sino porque así resultó. En la Ujú. medida que pude escribir y que pude atravesarlo, esa problemática se limpió, así como me pude amigar con mi papá cuando escribí su biografía. Bueno, también me puedo amigar con los dolores que me inspiran a escribirlos en la medida que los pongo en el papel. Ujú. ¿Y qué rol tiene la edición, el editor, ¿no? En tu vida? ¿Cómo te, digamos, juega tener a alguien que, bueno, aborde la obra desde otro lugar, le ponga otra perspectiva y te haga No, sugerencias, correcciones? es un alivio. Aunque el viento sopla en contra fue una novela que yo escribí permanentemente con una supervisora, Alejandra Laurencich, y me ayudaba un montón y me aportaba un montón. El encuentro no, yo necesité tenerla primero escrita, terminada, y después la trabajé con un escritor que yo admiro mucho, Camilo Sánchez, y la verdad es que la mirada de ellos me aportaba muchísimo, porque realmente cosas que yo no veía estando tan cerca, ¿no? Y después, bueno, se lo daba por allá, una vez que ya estaba cerrada, los doy a leer a gente cercana que también me aporta un montón su mirada. Ujú. Claro, claro. Y los títulos, ¿Cómo llegaron, no? claro, ¿los pensaste vos o vino más de...? Los títulos son complicados, a mí me cuesta mucho titular. El primero, Nidos por Nidos, me lo sugirieron. Aunque el viento sopla en contra, es una frase de un poema de Walt Whitman muy famoso. Ujú. L'incontro vino... Yo pensé que venía por un lado, y después, meses después de publicado, me di cuenta que ese título tenía otro significado, pero tuvo que ver con la Traviata y con la importancia que tuvo la Traviata en esa historia. Ujú. Y Magimón, no, yo no me acuerdo cómo se llama el título. Eso habla muy bien. Que uno como que se desprende también de las desprende. obras, sí, tal cual. Totalmente, Sí, totalmente, por suerte. ¿Y volviste a releer alguno y No, eso no encontrar? se No, hace. Y pero no, uno no sabe en el no, proceso no. del otro si se vuelve a Volví a releer Nidos por Nidos, hubo una segunda edición, y antes de editarlo lo volví a releer. Pero aunque el viento sopla en contra, también tuvo una segunda edición, y ese ya no lo volví a leer. Ya no volviste a releerlo. No, creo que me pone nerviosa leerlo. Sí, Claro, ahí te entendemos. pero bueno, ahí te entendemos. siendo de la rama de psicólogo, uno nunca sabe cómo verdad, es se verdad, aborda, ¿no? Porque es tal verdad. vez haya un redescubrimiento o lo lees desde otro lugar. Tal cual. Totalmente, por eso una vez que está editado es difícil volver a leer, ¿no? Es de Porque otro. lo lees de otro lado. Claro, y es de querés otro corregir, ya. y no Es podés. de otra la obra. Liliana, gracias por la comunicación, gracias por compartir tu vida y felicitaciones por esta nueva obra. Bueno, gracias a ustedes por llamarme, y bueno, buenas noches. Igualmente. Lo mismo. Buen fin de semana.
Igualmente para ustedes, muchísimas gracias. Liliana Nassdorf hablando justamente de sus 4 novelas, pero en particular de la última donde nos contaba detalles que estuvo stand-by 40 años. Eso